Saludar a otra persona que seguramente va a estar acá muy atento a lo que suceda con la final del fútbol colombiano, y es nada menos que el profesor Néstor Lorenzo, el entrenador de la selección mayor, siempre muy al tanto. Lo vemos a él, al profe Amaranto Perea, a los demás miembros del cuerpo técnico, siempre pendientes de lo que pasa con nuestra liga, con nuestro fútbol. Profe, buenas tardes, un placer tenerlo a esta hora en Balón Dividido, y quiero arrancar con eso, antes de que nos metamos en tema Selección Colombia. ¿Cómo ha visto usted estos primeros minutos de la final? ¿Cómo ve, también de una vez le pregunto, el nivel de la liga, específicamente en este segundo semestre del 2025? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos ahí en el estudio. Bueno, creo que el nivel de la liga ha estado muy parejo, muy bueno. Creo que algunos partidos de competencia en Copa Sudamericana también mostraron que los equipos colombianos han estado a la altura. Hubo bastante mala suerte en algunas clasificaciones o no clasificaciones a siguientes fases. Y bueno, dos estilos distintos se vieron en el Metropolitano el viernes pasado, y bueno, esperemos mañana ver un buen partido otra vez, ¿no? Néstor, qué gusto saludarte. Gracias, porque además hace rato con el equipo de ESPN y con la marca personal de La Negra estaban detrás del profe y no habíamos podido. Tenía una promesa con ella a fallar, sí. Sí, no, qué bueno que nos acompañes en este espacio y para seguir hablando del fútbol colombiano. Evidentemente ya comienza la carrera y lo que es la preparación de cara a lo que va a ser la próxima Copa del Mundo. Y Julián te preguntaba acerca de los dos finalistas, pero sobre todo yo sí quisiera preguntarte acerca de esos jugadores, ¿no?, que vienen cerca ahí en la liga y que seguramente son seguidos por ustedes, por el cuerpo técnico. Me consta ese trabajo que se realiza, porque es que muchos piensan o creen que el futbolista que está en la Liga de Colombia no puede llegar a la selección, pero evidentemente creo que hay talento, hay capacidad, que se requieren obviamente otras características y competir en otros niveles, pero que sin duda ese trabajo en la Liga colombiana se sigue haciendo, ¿no? Sí, creo que el jugador colombiano tiene unas características innatas que lo catapultan a distintas partes del mundo, y por supuesto que antes de llegar a la selección necesita demostrar no solo en la liga local, sino a lo mejor en Copas Sudamericanas yo me llevo mucho por eso, ¿no?, por verlos competir en Copa Libertadores o en Copa Sudamericana, más que por la liga local en sí, ¿no? Pero ya uno lo descubre, lo imagina desde chiquito cuando empieza a debutar en su equipo, ¿no? Creo que hay mucho talento, hay que guiarlo bien, y bueno, la idea siempre es que jueguen en un nivel para estar a la altura de los muchachos que vienen de Europa, ¿no?, a la selección. Así es, con el profesor Néstor Lorenzo y el saludo especial nos encontramos mucho en aeropuertos, en vuelos, en eventos, siempre, y nos charlamos mucho de fútbol, y él es demasiado formal con la gente, con los aficionados. Siempre he dicho lo mismo. Profe, quiero preguntarle, Uzbekistán, tirándole un poquito cambiada del fútbol colombiano hacia el Mundial, hacia lo que viene el Mundial. Uzbekistán, el equipo del repechaje, y luego Portugal. Usted ya como cabeza del grupo y como en esa reunión con los directivos, ¿ya han definido o ya tienen definido el tema de sitio de concentración, del sitio donde van a estar, digamos, antes de esos partidos, 2 en México y 1 en Miami, inicialmente, profe, con mi saludo especial? Sí, ¿cómo te va, Julián? Sí, nosotros ya hemos elegido, pero dependemos de la aceptación de FIFA. FIFA es la que en los próximos días va a determinar las sedes de estadía de cada selección, ¿no? Y generalmente tienen prioridad lo del bombo 1 o los que juegan 2 partidos en una misma ciudad. Así que estamos en eso, ya tenemos todo organizado, hemos hecho la petición con 2 o 3 opciones para que FIFA
nos guíe a una de ellas, ¿no? De acuerdo a la logística que eso lo hace un poquito a dedo FIFA. Pero consideramos que vamos a estar ahí cerca de México, ¿no? Porque nos toca primer partido en DF y segundo partido en Guadalajara. Profe, un jugador, te saluda Nicole Reinier, un jugador, por ejemplo, como Enamorado, que viene haciendo las cosas tan bien en el último tiempo, si se mantuviera estos niveles en los que anda, ¿podría de pronto llegar a soñar con una convocatoria o definitivamente ya está muy difícil que uno de estos jugadores que esté ahora en final, por más que esté en buen momento, pero ya el grupo está ya bastante cerrado porque está muy cerca de Copa del Mundo? Hola, ¿cómo te va, Nicole? Mirá, sí, claro que puede soñar, como soñó Marino Inestrosa una vez, ¿no? Y vino y está ahí siempre siendo evaluado, ¿no? Pero hay dos cosas que tiene que sostener un jugador, la regularidad y el alto nivel, ¿no? Sobre todo si es en el fútbol local. Ellos compiten, lo que tenemos que ver cuando pedimos un jugador o cuando un jugador tiene buenas actuaciones, ¿con quién compite? Entonces nosotros tenemos que saber que él compite con Luis Díaz, con Campás, con Carlos Andrés Gómez, con Carbonero, con Cetré, con ese tipo de jugadores, ¿no? Por la posición más que nada. Con John Arias, que puede jugar eventualmente de extremo derecho. Así que eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Cuando uno imagina a un jugador en selección, ¿con quién compite? Porque para poner a uno hay que sacar a otro. Los números son así, ¿no? Son limitados. Profe, cordial saludo. Dos preguntas así rápidas. La primera, ¿en qué influye que arranque jugando la selección que escuchamos la otra vez, el concepto suyo sobre empezar jugando en altura y después bajar prácticamente a nivel del mar? ¿En qué influye para sus jugadores y su trabajo y su preparación? Y entonces, también de acuerdo a sus dos últimas respuestas, los jugadores colombianos o la liga colombiana tendrían menos posibilidad si no juegan esos equipos o esos jugadores en torneos internacionales. Bueno, la primera es, hay una adaptación fisiológica a la altura, ¿no? Y eso, nosotros jugamos en 3 alturas, yo lo que dije es que nos toca jugar en 3 alturas diferentes, de pasar de DF a Guadalajara, al llano y al calor de Miami. Pero eso bueno, tenemos la experiencia de haberlo hecho en otras ocasiones y bueno, lo vamos a manejar con todas las herramientas que tenemos al alcance, ¿no? De la hidratación, la preparación, las partes de oxigenación con aparatos, bueno. En cuanto a la posibilidad existe siempre. La selección está abierta siempre a que lleguen buenos jugadores. Así que si un jugador mantiene un alto nivel de regularidad, de eficacia y regularidad, no que juegue 2 partidos bien y 5 mal, o sea, nosotros tenemos las puertas abiertas, ¿no? Pero ya te dije lo que le expliqué a Nicole, ¿no? Que hay que ver Piten y yo tengo que evaluar quién está mejor en el momento de la citación, ¿no? Néstor, para retomar un poquito justo con tu comentario acerca de lo que te preguntaba Nicole y meternos un poquito con lo de la final que estamos a pocas horas de conocer al nuevo campeón en Colombia, precisamente esas evaluaciones, porque nosotros los vemos a ustedes en los estadios, hemos visto a ti, hemos visto a Amaranto, a veces incluso con los asistentes, haciendo seguimiento a muchos jugadores en la liga, y esto obviamente sí se puede, pero más o menos en qué consiste o cómo se hace esa evaluación comparada obviamente con el nivel de futbolistas que se encuentran en Argentina o en Europa y tal cual como lo mencionabas ahora. No, se hace un informe cada vez que vamos al campo a los 4 o 5 jugadores que se destacan y que tienen posibilidades por edad, por proyección. Se hace un informe y lo entregamos los informes y a lo mejor no nos la ventaja de ir al campo de juego es que vos ves todo el terreno y ves cuando en los tiempos donde el jugador no participa o con la pelota qué está haciendo, ¿no? Si realmente juega el partido, si lo vive, si se distrae, si no, esas cosas también intervienen. Pero bueno, vos sabés, Carlito, para un jugador de selección la categoría es fundamental y lo que buscamos es que tenga una categoría y una regularidad
nos den una certeza de llevarlo y no hacerlo fracasar. Con nosotros han fracasado pocos jugadores en los debuts porque tratamos de generarle un contexto favorable para que le vaya bien. No, o sea, siempre tratamos de que el jugador entre en una situación, sobre todo en un debut, un jugador joven, que lo favorezca, ¿no? Claro, profe, sobre eso que usted menciona, nosotros a veces acá nos divertimos mucho y echamos globos y empezamos a imaginarnos un montón de escenarios respecto a cuántos cupos en realidad quedan para el Mundial, porque entendemos, usted lo ha dicho y lo comprendemos, por supuesto, que esta lucha va a ir hasta el último momento, que hay jugadores muy buenos, pero también que hay un proceso que ha costado muchos partidos, muchas sesiones de trabajo, muchos entrenamientos, y que eso tiene un valor. Realmente, profe, a esta altura, ya quedando pocos partidos amistosos, un futbolista que no ha hecho parte del proceso, que ha tenido quizá un acercamiento muy pequeño, ¿qué tantas posibilidades tiene de aparecer en su lista final para el Mundial? No, tiene todas las posibilidades, las puertas están abiertas. Por supuesto que un jugador que ya ha vivido el proceso, que nos conoce, que ya lo conocemos, que tenemos toda su historia archivada y bueno, y que uno va familiarizándose incluso hasta con los bajones del jugador, interpretando qué le pasa, qué no le pasa, estamos continuamente encima. Pero las puertas están abiertas, no está cerrado ni mucho menos para nadie. Cualquiera que esté a la altura y que supere a los que está compitiendo en su puesto, en su posición y en su función, y vemos que se puede adaptar, vendrán o a los amistosos o pueden venir directamente a la lista definitiva. El grupo está armado, pero el grupo es como que cada uno que llega es como que se mete en una corriente que va fluyendo y que va para adelante. O sea que no es un problema que venga un jugador o dos a último momento. Ha pasado siempre y bueno, lo tomamos como un microciclo más, ¿no? Los partidos próximos que son amistosos y después la lista definitiva tendrá que ver con el rendimiento que tenga cada uno en su club. Néstor, pensando un poco ya en lo que puede ser esa preparación para el Mundial, la planificación, imagino evidentemente es reunirse en Bogotá primero antes de esas posibilidades de sede que nos planteabas ahora. Pero ¿qué sería lo ideal teniendo en cuenta este detalle que también es importante, sobre todo de las distintas alturas donde va a jugar Colombia? O si podemos saber cuáles podrían ser esas sedes donde Colombia haría esa preparación previa para llegar en el mejor rendimiento posible desde lo fisiológico también. Toluca, por ejemplo. Sí, la planificación ya está entregada a la federación. Como todavía no me confirmaron los lugares, no puedo decir, pero bueno, aquí en Colombia, en una altura similar a México, donde entrenemos, donde juguemos un partido también en una altura similar, un partido de despedida aquí en el país. Después vamos a ir a Estados Unidos, porque nosotros podemos entrar solamente 4 o 5 días antes a la sede definitiva, que podría ser México, Guadalajara o por ahí. Y vamos a ver para terminar la preparación definitiva hasta la concentración en el lugar definitivo, ¿no? Donde juguemos el primer partido y el segundo sobre todo. Pero después ahí te tenés que quedar hasta unos días antes de si toca clasificar, si Dios quiere, unos días antes del partido ya de 16avos de final. Profe, usted acaba de decir una frase que a veces es muy bonita por el homenaje y es partido de despedida. Este fin de semana, el sábado, va a realizarse el partido de despedida de Mario Alberto Yepes, uno de sus pupilos que usted conoció muy bien, y van a estar figuras del fútbol mundial, obviamente van a estar muchos de los grandes del fútbol colombiano, entre ellos el profesor Néstor Lorenzo, correcto, que va a estar con uno de los equipos. Carlitos Valdés, eso me contaron, profe. Porfa, un concepto, lo que significó Yepes como persona, como jugador, como estandarte de esa selección Colombia mientras él estuvo en el seleccionado nacional, profe.
Bueno, primero que sí, usé la palabra despedida porque es como un homenaje a la gente colombiana que la selección juegue un partido aquí, ¿no? Vamos a ver que estamos buscando rival. Pero es un partido de preparación para nosotros, ¿no? De pronto usé mal la palabra. El partido de Mario también es una despedida que de pronto hace rato ya que no juega, pero se merecía un homenaje. Es un partido de homenaje a un gran capitán, a un líder, a un señor dentro y fuera de la cancha, ¿no? Que siempre fue para el frente, con honestidad. Así que, contento de poder participar, de que me haya convocado para que esté ahí viviendo ese momento de él, esa emoción de él con la gente y con sus ex compañeros sobre todo, ¿no? Muy bien, profe, pues muchas gracias por acompañarnos este rato en Balón Dividido. La verdad, disfrutamos mucho tener, por supuesto, la posibilidad de compartir con el entrenador de la Selección Colombia. Y usted siempre muy amable, muy cortés, un poco distante a esa imagen de lobo feroz, de entrenador gritón que nos ha querido vender el señor Carlos Valdés aquí. Sí. Profe, ¿que por qué mantiene Carlito, ¿te acordás cuando te iba a ver a Filadelfia? Me hacía pagar el almuerzo a mí. Ay, no puede ser, Carlos. Aquí también, acá lo mismo. Pero, profe, pagabas con la tarjeta de la federación, ¿no? No, con los viáticos. Abrazo. Gracias, Néstor. Muchas gracias. Chao, chicos. Chao. Profe, gracias. Un abrazo. Chicos. Gracias, profe.